Buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor sea constantemente en nuestra vida. Sin duda que cada vez que pregunto ¿cómo están?, la respuesta es amén y bien, ¿cierto? Pero pareciera que esa no es una constante. La respuesta, siempre que uno pregunta, estamos bien, pero esa no es una constante. Generalmente no siempre estamos bien, ¿verdad? Quizás como cristianos, cuando atravesamos momentos difíciles en los cuales no podemos ver ninguna salida, fricciones, pruebas, situaciones que no deseamos vivir y que escapan totalmente a nuestro control, surge en nosotros un profundo deseo de que el Señor venga y venga ya, ¿no es cierto? Venga pronto a nuestro auxilio. En medio de las grandes luchas, de los conflictos, de los temores que nos embargan, surgen sinceras preguntas como ¿por qué todavía el Señor nos tiene en esta tierra? ¿Por qué seguimos en este cuerpo caminando en un mundo lleno de conflictos, enfrentando luchas internas y externas? ¿Por qué si el Señor ya nos salvó, no nos llama a su presencia? Porque podríamos decir que el objetivo ya se cumplió. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo nos dio vida nueva. Ahora somos nuevos en Cristo Jesús, hechos coherederos de la gracia. O sea, hay una infinidad de beneficios que el Señor nos otorga una vez que nos llama a su presencia. Y podríamos decir, como dice el apóstol Pablo, deseo partir a la presencia del Señor y estar ya con Cristo, porque entiendo en qué consiste el Evangelio, entiendo que Cristo me salvó, lo cual es muchísimo mejor, dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:23. Pero aún seguimos aquí, aún seguimos aquí. ¿Por qué el Señor no ha venido todavía a buscar a su iglesia? ¿Por qué no nos lleva ya a su presencia, donde dice la Escritura que la muerte será solo un recuerdo de la redención de Dios? ¿Será porque amamos mucho la tierra? ¿Será porque nos amamos mucho a nosotros mismos? Estas preguntas parecieran profundas y a veces como que no tienen una respuesta teológica. Sin embargo, sabemos que sí la hay. A veces es difícil de explicar, pero eso no significa que no tenga respuesta teológica. Lo más difícil, más que la respuesta teológica, es cómo nosotros llevamos estos conceptos a la práctica, a la realidad. Eso sí es difícil. Ahora, por otra parte, constantemente nos estamos preguntando en situaciones complejas, en donde no sabemos qué hacer, y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Se ha preguntado usted alguna vez esa pregunta? ¿Cuál será la voluntad de Dios en esta circunstancia? ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? En otras iglesias se preguntan generalmente. Nosotros no, pero vamos a hacer cuenta que en otras iglesias sí se preguntan. ¿Qué debo hacer en una situación difícil? Yo creo que son preguntas recurrentes en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo parece responder esta inquietud en la carta a los Colosenses. Él nos recuerda que mientras estemos en este mundo, Dios tiene un propósito en nosotros. No estamos aquí por casualidad. El Señor quiere que crezcamos en el conocimiento de su voluntad, que maduremos espiritualmente y que vivamos de manera que le agrade y que cada uno de nosotros refleje su carácter. Ese es el propósito por el cual el Señor todavía no nos ha llamado a su presencia, aún siendo salvos. El punto es que aún sabiendo esto, nos cuesta mucho llevarlo a la práctica. Nos cuesta mucho llevarlo a la práctica. Les invito a leer Colosenses 1, versos del 9 al 14. Sin embargo, eso es para detener todo el contexto, pero los vamos a detener en el versículo 9. Por lo cual también vosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino
de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre amado, te damos gracias una vez más esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por el privilegio de reunirnos en tu santo nombre. Señor, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para entender y comprender tu palabra, como también, Señor, para exponerla. Entendemos, Señor, que tuyo es el poder y la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de agradecer a Dios por la fe y el amor y la esperanza de los creyentes, en los versículos 3 al 8, el apóstol Pablo levanta una oración de intercesión por los hermanos de Colosa. Hay gratitud por lo que Dios a través del Evangelio ha producido en la iglesia de Colosa. Su fe puesta en el lugar correcto, o sea, en Cristo. Una esperanza puesta en el lugar correcto, también en Cristo. Pero en la práctica también hay algo visible de esto que han recibido. Fe puesta en el lugar correcto, esperanza puesta en el lugar correcto, pero en la práctica también, en la realidad puesta en el lugar correcto, en el amor por sus hermanos. ¿Se acuerdan que lo vimos? El apóstol Pablo pasa naturalmente a orar ahora por crecimiento espiritual de los colosenses. El apóstol, sin embargo, no se conforma con que hayan creído en Cristo. El apóstol Pablo anhela que vivan plenamente conforme a la voluntad de Dios. Y si hablamos conforme a la voluntad de Dios, la verdad que tenemos un panorama bastante amplio. Sin embargo, aquí aprendemos algo esencial, que la vida cristiana no termina con la conversión, sino que comienza allí. El apóstol muestra su amor pastoral hacia la iglesia de Colosa cuando dice que ora sin cesar por su madurez. El 99,9% la oración es necesaria para el creyente. No es el 95 ni el 84, no es cuando usted quiera o desee, es algo primordial en la vida del creyente, la oración. Y el apóstol Pablo dice que ora sin cesar por su madurez espiritual. Versículo 9, volvamos ahí. Por lo cual también vosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. El apóstol Pablo no ora de manera esporádica, sino constante. Es lo que yo puedo entender. No cesamos de orar por vosotros. Esto revela su compromiso genuino con la iglesia y a su vez nos afirma que no hay crecimiento en la vida cristiana sin oración perseverante. No puede haber crecimiento en la iglesia sin oración. No puede haber crecimiento personal en Cristo Jesús sin oración. Cuando el apóstol Pablo dice, desde el día en que lo oímos, subraya su preocupación pastoral y no deja de orar por ellos. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Oramos de manera constante por nuestros hermanos en la fe o por otros creyentes? ¿O solo oramos por nuestras propias peticiones y necesidades? ¿Por qué estamos orando? ¿Por qué estas preguntas? Porque esto es una marca del amor verdadero. Orar sin cesar por el bien espiritual de mis hermanos. La fe puesta en el lugar correcto, en la persona correcta, demuestra en la práctica algo correcto, ¿cierto? Algo activo, algo que se tiene que hacer. El amor puesto en el lugar correcto significa orar por otro. ¿Qué es lo que vimos anteriormente? Que los colosenses tenían puesta la fe en el lugar correcto, la esperanza en el lugar correcto, y se demostraba que esa fe estaba puesta en el lugar correcto, la esperanza estaba puesta en la persona correcta, en que se amaban los unos con los otros. ¿Y cómo demostramos ese amor en la práctica? Esto es una marca del amor verdadero, orar sin cesar. Sin embargo, la oración siendo lo fundamental en la vida del creyente, pedimos y pedimos. ¿Quién lo dice eso? Santiago. Está en el Evangelio. El apóstol Pablo en los versículos de 9 al 11 eleva una oración que trasciende el tiempo y las circunstancias. Esta oración no fue solo para la iglesia de Colosa, sino se convierte en un modelo de intercesión válido para todas las épocas, sin importar la cultura, la sociedad, las condiciones en que la iglesia se encuentre, se convierte en el modelo para todo cristiano.
El contenido esencial de esta oración nos revela por qué el Señor todavía nos tiene aquí y para qué nos mantiene aquí en esta tierra. Si el único propósito de Dios fuera que fuéramos salvos, ya el propósito estaría cumplido. Por lo tanto, una vez que una persona fue salva, nos lleva directamente al cielo. Sin embargo, ese es el primer paso. El apóstol Pablo muestra que hay razones espirituales profundas por las cuales seguimos aquí en esta tierra. Dos peticiones fundamentales que deberían estar presentes en toda oración de intercesión. Porque todo creyente de todas las iglesias, en cualquier época o lugar del mundo, comparten esta misma necesidad espiritual. ¿Y cuáles son esas necesidades espirituales? Número 1, orar o pedir por el discernimiento de la voluntad de Dios. Número 2, orar o pedir por el poder para cumplir esa voluntad. Observemos nuevamente lo que dice el apóstol Pablo, en primer lugar en Colosenses 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué cosa? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Número 1, orar o pedir por el discernimiento de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo entiende que su oración principalmente debe estar enfocada en que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y esto no era específico solo para la iglesia de Colosas, sino que para todas las iglesias a las cuales él escribe, ora de la misma manera. Tiene el mismo énfasis. Lo repite, por ejemplo, ¿se acuerda cuando vimos Filipenses 1:9? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. En Romanos 12:2, él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué está orando el apóstol Pablo? ¿Por conocimiento de qué? De la voluntad de Dios. La oración del apóstol Pablo es coherente, es constante en todas sus cartas, porque él sabe que hay una necesidad primordial que está por sobre todas las otras necesidades de los creyentes. En cualquier época, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, hay algo primordial en el creyente, y es que debe conocer y discernir la voluntad de Dios. Si nos preguntáramos hoy, ¿por qué oramos normalmente por nuestros hermanos? Probablemente descubriríamos que la mayoría de nuestras oraciones se centran en peticiones por salud, problemas familiares. Esta yo creo que no es nuestro caso. Dificultades económicas, emocionales. Y aunque todo esto es legítimo, mi amado hermano, aunque todo esto es legítimo, el apóstol Pablo nos muestra que hay una petición más profunda, una necesidad mayor, esencial, que hay una necesidad de oración que sostiene todas las demás, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. El apóstol Pablo no ora por prosperidad material ni por alivio de las circunstancias difíciles, sino por plenitud espiritual. En todas las cartas del apóstol Pablo no vemos que él ora por sanidad, no ora porque los que eran pobres y daban para que se les multiplicara su riqueza. Él ora por conocimiento de la voluntad de Dios. Quizás usted podría decir, pero es que el apóstol Pablo no conocía a los hermanos de Colosas y ellos tampoco lo conocían a él. Pero los hermanos de Filipenses, el apóstol Pablo dice que tenía un aprecio especial por ellos, vivió con ellos, pues sin embargo tampoco pidió por prosperidad económica, porque se sanaran sus enfermedades, sino por conocimiento de la voluntad de Dios. Ser llenos implica estar completos, dominados, guiados por algo. El apóstol Pablo desea que los colosenses estén llenos, pero no de cualquier cosa, del conocimiento de la voluntad de Dios, no parcialmente, sino hasta desbordar. Conocer la voluntad de Dios no es un conocimiento teórico, sino una comprensión profunda que lleva a la obediencia. Mire, esto es importante, mi amado hermano.
Conocer la voluntad de Dios no es un conocimiento teórico, sino que es una comprensión profunda que me lleva a la obediencia. Y esa voluntad revelada está revelada en Cristo y en su palabra. Si no conozco la palabra, no conozco a Cristo y no conozco su voluntad. Si no me instruyo en la palabra, no conozco a Cristo y no conozco a Dios, no conozco la voluntad de Dios. Por lo tanto, constantemente la pregunta es, ¿qué debo hacer en esta circunstancia? Revela que no conozco la voluntad de Dios, que no estoy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no sé qué hacer. Por lo tanto, el creyente maduro no busca simplemente saber qué quiere Dios que haga, sino conocer el corazón de Dios para que su vida refleje su carácter. Porque Dios no quiere que hagamos ciertas cosas. Dios quiere que hagamos ciertas cosas y Dios quiere que no hagamos ciertas cosas. Pero ¿qué pretende Dios a través de hacer y no hacer? Que en el hacer y el no hacer reflejemos su carácter. De eso se trata. Esa debería ser nuestra principal petición por nuestros hermanos. ¿Y por qué no por nosotros? Para que estemos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque esta es la fuente de la cual dependen todas las demás peticiones. Esta es la fuente de la cual dependen todas las demás peticiones. Porque si conocemos la voluntad de Dios y somos fortalecidos para cumplirla, sabremos enfrentar la enfermedad, cada problema, cada circunstancia con la perspectiva correcta. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está enseñando, reforzando lo que dijo el Señor Jesús cuando instruyó a sus discípulos a orar. ¿Se acuerdan de la oración? Mateo 6:10. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en él. El Señor nos enseña que la oración genuina no busca imponer nuestra voluntad a Dios, sino alinear nuestro corazón a la suya. Por eso, la primera gran necesidad de todo creyente y la primera gran intercesión de todo cristiano por los demás es que podamos discernir y obedecer la voluntad de Dios en todas las cosas y en cada circunstancia. Mire cómo Jesús le dijo a sus discípulos que deben orar. Hágase tu voluntad. No le dijo, oye, tú pide que se haga lo que tú quieras. Cuando el Señor nos enseña a orar diciendo, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra, estaba mostrando que el corazón de toda oración verdadera es el deseo de la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Que su voluntad se cumpla en nosotros y a través de nosotros. La expresión así como en el cielo implica que la voluntad de Dios debe hacerse aquí en la tierra de la misma manera que se cumple en el cielo. Y aquí le hago una pregunta. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Porque es una pregunta que podríamos hacer. Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, para entender cómo debemos hacer la voluntad aquí en la tierra, debo comprender cómo se hace en el cielo. ¿O no? ¿O yo estoy equivocado? Yo me hago ese tipo de preguntas nomás. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Se ha preguntado alguna vez usted? Él recibe todo honor y toda gloria en todo momento. ¿Qué más? Los ángeles hacen su voluntad. Todo gira en torno a Él. Podríamos decir que la voluntad de Dios en el cielo es perfecta. No hay ninguno que diga, que yo no estoy de acuerdo, ¿o no? No hay ninguno que diga, no, espérese un poquito. Es que yo no tengo tiempo, déjeme. Es perfecta. La obediencia es total, absoluta. Pero esa obediencia se hace con gozo y sumisión. ¡Wow! Y a eso, cuando le agregamos sumisión, podríamos decir, se hace con gozo y humildad. Pero para que ocurra esa obediencia, debemos conocer la voluntad de Dios. Yo necesito conocer la voluntad de Dios para hacerlo perfecto. Ahora usted puede decir, pero es que yo soy imperfecto y no la puedo hacer porque vivimos en un cuerpo pecaminoso. Pero no olvide que tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda a hacer eso. Por lo tanto, no es una justificación, sino que es simplemente porque yo no quiero conocer la voluntad de Dios. No quiero obedecer a su palabra. ¿Y qué es lo que hago? Cuestiono su palabra. ¿Qué es lo que hago? Digo, es que esto no es aplicable para esta época.
Es que aquí está, la situación es diferente. No, mi amado hermano, necesitamos conocer, necesito discernir y entender y tener una comprensión clara y espiritual de lo que quiere Dios en mi vida. Si no la tengo, claro que es imposible hacerlo, es imposible. Por eso que necesitamos orar, por eso que necesitamos postrarnos a la presencia de Dios, por eso que la oración es fundamental, porque yo puedo leer la palabra, pero no, y si no discierno lo que está diciendo, ¿de qué me sirve? ¿Qué diferencia hay entre un teólogo que puede conocerse la Biblia de memoria, pero no ha orado, no ha pedido el poder del Espíritu Santo para que esto haya iluminación, para que él la pueda aplicar en su vida? Hay conocimiento, pero ¿de qué estamos hablando? Del carácter de Dios. ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Por qué Dios nos ha llevado? Porque quiere que reflejemos su carácter aquí en esta tierra, que se haga su voluntad. Cuando creemos en Cristo, no lo hacemos para pedirle a Dios que nos ayude a realizar nuestros propios planes, sino para que Él nos capacite a cumplir los suyos. Eso cambia el sentido de la oración. Oramos para poder que Dios nos ayude a hacer sus planes y no llevar a cabo los míos. La vida cristiana no consiste en convencer a Dios de hacer nuestra voluntad, mi voluntad, sino en rendirnos para que Él haga la suya en nosotros. Naturalmente, cuando enfrentamos dificultades, quisiéramos, como dice el apóstol Pablo, partir y estar con Cristo. En esa ciudad gloriosa, donde no habrá muerte, no habrá dolor, llanto, caminar junto al Señor, postrarnos en adoración eterna ante su majestad. Cuando comprendemos lo que realmente significa nuestra relación con Cristo, cuando discernimos la necesidad del cristianismo, nuestra oración cambia de enfoque. Ya no gira alrededor nuestra, de nuestras necesidades o las necesidades percibidas. Es una palabra o algo que constantemente no tenemos o no las canalizamos bien. Necesidades percibidas. Yo percibo cuál es mi necesidad, pero esa realmente a veces no es la realidad. Yo percibo que tengo problemas económicos, me falta mucho dinero, pero no me doy cuenta que yo soy el que más lo malgasta. Esa es una necesidad percibida. Tengo una necesidad, sí, pero no me doy cuenta de que yo soy el que administro mal. Por eso, si alguien quiere orar correctamente por un hermano, por una hermana, por una iglesia, debería hacerlo en ese sentido. Señor, llénanos del conocimiento de su voluntad. Esa es la esencia de la oración de intercesión. El contenido principal de toda oración madura debe ser siempre: Señor, dame discernimiento, dame entendimiento espiritual para conocer lo que tú quieres que conozca. Porque lo que tú quieres siempre será lo mejor para mi vida. Necesito conocer más. Necesito conocer del Señor. Necesito entender sus propósitos para mi vida y saber a dónde me estás guiando. Solo cuando oremos así, en sintonía con la voluntad de Dios, podremos experimentar verdadera paz, verdadero gozo, porque toda nuestra confianza estará puesta en Dios. Cuando el apóstol Pablo dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, utiliza la palabra que proviene del término plenitud. Ser lleno significa ser completo, repletos, saturados del conocimiento de Dios. Es la idea de algo que está tan colmado que no tiene espacio para nada más. Así debería ser nuestra vida espiritual, llena de la voluntad de Dios, sin dejar lugar para nuestros propios caprichos o deseos egoístas. Pero para que eso ocurra, debemos aprender a escuchar a Dios. Debemos aprender a escuchar a Dios. La oración no consiste tanto en lograr que Dios nos escuche, sino que nosotros aprendamos a escuchar a Dios. En la oración no intentamos convencer al Señor para que haga lo que nosotros queremos. Más bien buscamos entender y descubrir, discernir lo que Él quiere que hagamos. Orar no es torcer la mano a la voluntad de Dios. Entre más oro, Dios me va a dar lo que yo quiero. Porque eso sería como hacer un sacrificio, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sino rendir nuestra voluntad a la suya. Sin embargo, muchas veces y casi de manera natural, nuestro corazón tiende hacia el egoísmo. Queremos ser el centro de atención.
que todos se fijen en nosotros, que los demás se preocupen por nuestras necesidades, pero que yo no me preocupe por las mías. Hermano, tú puedes orar por mí, ya que estás más cerca de Dios. ¿Ha escuchado usted eso? A mí nomás me pasa. Tú que soy pastor, que vas todos los domingos a la iglesia, y esa cuestión que hacía allá, ¿puedes orar por mí? ¿Qué respondemos nosotros? Sí, hermano, ningún problema. Pero difícilmente se haga lo que yo quiero, porque el Señor es soberano. Y tú tienes que comprender lo que Dios quiere. Entonces no se trata de estar más cerca o más lejos. Se trata de conocer a Dios. Oren por mis necesidades. Pero ¿y tú cuándo te vas a postrar a Dios para que puedas escuchar a vos? No, es que yo estoy ocupado. Que justo a la hora que ustedes se conectan, yo tengo otra conexión. Hermano, y yo no estoy cuestionando sus argumentos. Lo que estoy diciendo es que a dónde tenemos puestos nuestros ojos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Imagínese usted, es como decir, yo tengo un hijo y lo voy a dejar al cuidado de cualquiera. Yo tengo una necesidad y quiero dejarla al cuidado de la iglesia. Que ella se preocupe por mí, yo no. Quizás el ejemplo no es muy correcto, pero lo que estoy diciendo es, si usted dejaría a su hijo en cualquier lugar, aún siendo hermanos en la iglesia, yo creo que no. Entonces, ¿por qué nuestras necesidades debemos transmitirlas a otros y yo no ser parte de ellas? No sé si me entiende. ¿Por qué yo no soy parte? ¿Por qué yo no me involucro? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque el hermano decía, y lo vuelvo a repetir, la oración es fundamental, el 99,9% es parte de la oración, pero en la iglesia, en todas las iglesias, el ministerio menos transcurrido, menos hecho, el ministerio menos alcanzado, el ministerio en el cual no se mueve nadie es la oración. ¿Se ha preguntado por qué? Porque ahí nos quiere tener Satanás. Ahí nos quiere tener, porque ahí nos tiene atados. Ahí no hay crecimiento espiritual. Ahí somos religiosos, pero no somos creyentes, conociendo, discerniendo la voluntad de Dios. Dejamos a otros que se preocupen por nuestras necesidades y cuando no son cumplidos nuestros caprichos, nos frustramos, nos desanimamos o incluso nos caemos en depresión. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido lo que yo quiero. Eso es egocentrismo profundamente arraigado en el corazón humano. Es muchas veces el origen de la angustia interior. Queremos que todo gire en torno a nosotros. Sin embargo, lo que el Señor quiere no es que yo busque que se cumpla mi voluntad, sino que aprenda a cumplir la suya. Eso cambia. Y para hacer su voluntad, en primer paso es conocerla. Pero, ¿quién puede abrir nuestro entendimiento y darnos verdadera comprensión espiritual? ¿Quién puede iluminar nuestra mente y abrir nuestros ojos espirituales? Como dice literalmente el apóstol Pablo en Efesios, solo Cristo. Solo Cristo. Por eso, ante esta necesidad tan profunda y primordial, debemos acudir a su presencia en oración, pidiendo humildemente que Él nos llene de su conocimiento, que abra nuestro entendimiento y nos enseñe su voluntad. Porque solo cuando su luz alumbra nuestro corazón podemos discernir el camino que Él desea que sigamos. Un predicador dijo lo siguiente: la verdadera oración no consiste en presentar a Dios nuestros planes bien organizados, como si Él debería afirmar nuestra agenda espiritual, sino en rendir nuestros proyectos y permitir que Él escriba los suyos. Podríamos decir que una buena oración sería: Señor, borra todos mis planes y escribe los tuyos. Pasa un borrador por mi corazón y en ese lugar coloca tu palabra. Quiero hacer tu voluntad, porque sé que seguir la mía siempre me conducirá por caminos equivocados. Wow, yo lo encontré. Hermanos, la oración principal del creyente no está centrada en nosotros mismos, sino en Dios. El propósito de la oración es que Dios sea honrado, y la manera en que Él es honrado es cuando nosotros hacemos su voluntad. ¿Quiere honrar a Dios?
Eso debería ser nosotros como cristianos, eso debería estar en nosotros siempre, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Eso debería nacer en nosotros, querer hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio Cristo. ¿Qué vino a hacer? A darnos vida y vida en abundancia. Y eso significa que ya no vivo yo, pues las cosas viejas pasaron y aquí en adelante son todas hechas nuevas. Por tanto, lo que estoy haciendo en la carne, lo hago ahora en el Espíritu. Entonces, ¿qué quiero hacer? La voluntad de Dios. El apóstol Pablo expresa en su oración el deseo que los creyentes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estas dos expresiones, sabiduría e inteligencia espiritual, son claves para entender la naturaleza de esa petición. La sabiduría, para los griegos, era el conocimiento de los principios, aquellos los cuales les daban el sentido fundamental de todas las cosas. Habían principios absolutos para ellos, para los griegos, y nadie los movía de eso. Sin embargo, el apóstol Pablo no se queda en esa definición secular. Él añade un apellido esencial: sabiduría espiritual. Hace una transición entre la sabiduría humana y la sabiduría espiritual. Él está dándole el apellido correcto, porque podría decir en todo conocimiento y sabiduría y quedarse ahí. Y todos entenderíamos lo que es sabiduría. Pero él añade espiritual. Y con esto nos muestra que no se refiere meramente a la capacidad de razonamiento humano, ni al análisis crítico, a la filosofía que brota del corazón del hombre natural. No tiene que ver con humanismo o con lo moral. El apóstol Pablo habla de sabiduría que proviene del Espíritu de Dios. Una sabiduría relacionada con las realidades eternas y no con las cosas pasajeras intrascendentes de esta tierra. El apellido le da la orientación a la oración del apóstol Pablo. En otras palabras, la inteligencia espiritual implica la habilidad de aplicar ese conocimiento a la vida práctica. ¡Wow! Y ahí se pone más difícil, ¿o no? La inteligencia espiritual es la habilidad de aplicar ese conocimiento a la vida práctica. No basta con saber, se quiere discernir cómo actuar conforme a la voluntad de Dios en cada situación. Esta inteligencia espiritual es la capacidad guiada por el Espíritu Santo que mora en nosotros para tomar la decisión que glorifique a Dios. Ahí se complica. Inteligencia espiritual es poner en práctica lo que entendemos de la divinidad de Dios. No es por tanto un asunto meramente académico, sino una realidad que se tiene que hacer vida cada día en nosotros. ¿Y cómo la hacemos vida? En las decisiones que tomamos. Así la hacemos vida, en las decisiones que tomamos. Entonces, debemos preguntarnos constantemente en cada situación, en cada circunstancia, ¿esto que hago tiene que ver con la voluntad de Dios? ¿Honra su nombre? ¿Estoy siendo obediente a la voluntad de Dios? ¿O me estoy saltando algunos estatutos porque yo quiero hacer la mía? No, pero sí, no creo que Dios se enoje por esto. No es para tanto. La decisión que tomo contribuye a que Él sea conocido entre los hombres. Wow, puedo asistir a una ceremonia donde mi hermana, mi prima se va a casar con otra amiga. Discernimiento espiritual, necesitamos discernimiento espiritual. Puedo ir a un partido de fútbol con mis amigos de toda la vida, pero yo sé que ahí después del partido viene el tercer tiempo. Discernimiento espiritual. Puedo participar en un negocio con que la verdad que no sé dónde vienen muchos los recursos, pero me huele a que no es todo muy... pero igual necesito plata. Discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. En la prueba de fin de año me dieron el temario y alguien se lo robó y ya estoy listo, ya. Discernimiento espiritual. Tengo problemas con el vecino, le voy a tirar el agua para allá.
Discernimiento espiritual. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos discernimiento espiritual para poner en práctica la voluntad de Dios. Eso honra y glorifica a Dios. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La sabiduría espiritual entonces implica la comprensión de las grandes verdades del Evangelio. Si consideramos que el Evangelio es el centro de toda la Escritura y Cristo la persona central de ella, comprendemos que toda sabiduría auténticamente espiritual está arraigada en Cristo y su obra redentora, y el propósito de nosotros como sus hijos es darle gloria a su santo nombre. En los versículos anteriores el apóstol Pablo daba gracias a Dios porque el Evangelio había llegado al corazón de los creyentes de Colosa. A través de ellos se estaba expandiendo en otras regiones el Evangelio. En ese contexto, cuando ora para que sean llenos de sabiduría e inteligencia espiritual, lo que hace es orar para que comprendan que esas verdades teológicas se hagan práctica en su vida, sean evidentes en su vida y vivan conforme a ellas. ¿Se entiende? Y podemos entender que esa oración es muy profunda. Hermanos, no estudiamos al Señor Jesucristo solo para saber que Él murió en la cruz como nuestro sustituto, ¿no es cierto? Porque eso lo saben los inconversos y los inconversos, ¿sí o no? Porque si alguien le dice, tú como cristiano, sí, yo sé lo que tú crees. Tú crees que Cristo murió en la cruz por el perdón de tus pecados, ¿cierto? ¿Sabe? Lo sabe, porque está repitiendo. Pero ¿cuál es la diferencia entre Él y yo? En que Él lo sabe, pero yo lo creo. ¿Sí o no? Y yo vivo y tengo que vivir de acuerdo a eso que creo, porque si no, ¿de qué sirve que crea? ¿O de qué sirve que lo sepa? ¿O no? Estoy equivocado. Eso marca la diferencia en que yo vivo de acuerdo a lo que creo. Él lo sabe, igual como yo. Y me puede hasta citar el texto bíblico. Perfecto, no hay ningún problema. El problema está en que si no vivimos de acuerdo a aquello que creemos. Esa es una gloriosa verdad para nosotros. Tenemos que vivir a la luz de esa realidad. Del mismo modo, no hablamos de justificación, redención o expiación solo por doctrina, sino con verdades que deben transformar nuestra manera de vivir. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es ser lleno del conocimiento de Dios. Por eso el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. No dice, para que andéis como te dé la regalada gana. No. ¿Por qué está orando el apóstol Pablo? Para que sean llenos del conocimiento de Dios. ¿Para qué? Porque no tengo más tiempo. Como estoy en la cárcel, tengo cualquier tiempo para orar. Entonces yo voy a orar por ustedes. No, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Wow! ¡Wow! No sé si lo impacta esto. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, oro para que el Señor les conceda conocer las grandes verdades del Evangelio y la capacidad para vivir cada día conforme a esas verdades. Esa es la diferencia entre el cristiano religioso y el cristiano convertido y transformado por el Señor. El cristiano religioso hace las cosas porque sabe que debe hacerlas, pero el cristiano convertido sabe que debe hacerlas para glorificar a Dios, para que su carácter sea, el carácter de Cristo sea en nosotros. Nos cuesta, sí, pero luchamos con eso, oramos por eso, queremos conocer la voluntad de Dios para que el Señor sea transformando nuestro carácter. Somos débiles, sí, pero seguimos orando y seguimos entendiendo que Dios tiene el poder para transformar nuestra vida. No me puedo conformar con frases que dicen, pero sí, al final, sí yo soy cristiano, pero a su tiempo. No, hermano. Evaluémonos a nosotros mismos. ¿Cuántos años llevo de cristianismo? 30, 20, 5, 3, 2, 1, 0, 2 meses. La pregunta es, ¿cuánto he crecido en ese tiempo? ¿Cuánto anhelo del Señor en mi vida? Eso marca la diferencia.
¿Qué estoy haciendo con el conocimiento que tengo de Dios? ¿Realmente lo estoy poniendo en práctica? ¿O solamente me fijo en que los demás no lo hacen? No, hermanos. El apóstol Pablo oraba porque sabía que no hay nada más importante que esto. No hay nada más importante que conocer la voluntad de Dios y ser lleno de la sabiduría espiritual. No hay nada. Pero alguien me podría decir, pastor, yo estoy pasando por una enfermedad tremenda. Sin embargo, usted va a orar para que sea lleno de sabiduría espiritual. Otro puede decir, si yo estoy sin trabajo y la verdad que yo lo que necesito es lucas. Entonces yo no quiero que ore por ser lleno de sabiduría espiritual. Yo quiero que ore porque tenga un trabajo, que me paguen más. Hermano, hermana, lo voy a leer porque no me quiero cambiar las palabras. La enfermedad no es lo esencial. El no tener un peso no es lo esencial. Lo esencial es que usted y yo, por supuesto, lleguemos a un conocimiento tan profundo de la voluntad de Dios en que podamos entender que la enfermedad y la falta de dinero es porque Dios quiere transformar mi carácter a su carácter. Y aprendamos a hacer su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esto es algo absolutamente práctico. No significa que Dios desprecie nuestro dolor o sea indiferente a nuestras luchas y necesidades. En lo absoluto. Lo que ocurre es que la manera en que Dios trata nuestras circunstancias difíciles comienza primero por el interior para que sean visibles en el exterior. Si me falta dinero, yo he pasado por eso. ¿Usted qué cree que Dios nos quiere decir? Aparte de que ahorremos, seamos cuidadosos. Voy a revelar lo mío, no sé a usted, pero ¿qué quiere Dios que aprenda? A mí me reveló a depender de Él. A depender de Él. No sé qué le pueda revelar a usted, pero a mí me enseñó a depender de Él. ¿Por qué? Porque cuando tengo un trabajo y me falta plata, no te preocupes, hermano, si Dios te va a dar un trabajo y Dios siempre, nunca te va a faltar pan, y estamos de esta vereda animando al otro hermano y qué bueno que lo podamos hacer. Pero cuando lo toca a nosotros, lo podemos decir abiertamente porque sé que a fin de mes me va a llegar mi platita y todo. Pero cuando no tenemos eso, ¿Dios tiene la capacidad de darle un trabajo al que no tiene? Absolutamente. Dios, si nosotros somos sus hijos, ¿usted cree que Dios no está atento a esa necesidad? Amén. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque Él quiere que aprendamos a hacer su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La manera en que Dios trata nuestras circunstancias difíciles es comenzar primero por nuestro interior, para que aprendamos cómo enfrentarlas conforme a su voluntad. Como dijo alguien, muchas veces Dios nos conduce por caminos sinuosos, difíciles, no para afligirnos por afligirnos, sino para enseñarnos cómo a través de esas situaciones Él transforma nuestro carácter espiritual y lo hace y nos hacemos más semejantes al carácter de Cristo. ¿Por qué el Señor no me ha llamado a su presencia? Porque Él quiere que aprenda a hacer su voluntad. Él quiere que sea lleno del conocimiento espiritual. Él nos está llamando a que rebosemos de esa plenitud y para que todo lo filtremos conforme a su voluntad. Y para que todo sea filtrado conforme a su voluntad, debo conocer las Escrituras, debo conocer el carácter de Cristo, debo conocer y anhelar que se haga su voluntad en mi vida. Debo ser obediente, no irracionales. No se confunda obediencia con irracionalidad. No es que usted no tenga que pensar ni analizar, no, hermano. Tenemos que pensar y analizar conforme a qué, a la palabra. Entonces tampoco nos está diciendo tírate al vacío, sino que nos está diciendo para que seáis llenos de la voluntad de Dios en toda sabiduría y conocimiento ¿qué? Espiritual. Eso marca la diferencia. No te dice llénate con fútbol, llénate con, y no estoy diciendo que sea malo, no está diciendo llénate con los meteoritos, con los extraterrestres, y llénate de eso y vaya a aprender de eso.
cierto, pero si somos cristianos tenemos que ser llenos del conocimiento del Señor, de la voluntad de Dios, inteligencia espiritual. Eso marca la diferencia, inteligencia espiritual. Y eso significa que este conocimiento que adquirimos por obra y gracia del Espíritu Santo en nosotros, debemos llevarlo a la práctica. ¿Es difícil? Sí, pero no imposible. No imposible, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El Señor no nos está pidiendo nada que no podamos dar. ¡Wow! El Señor no nos está pidiendo nada que no podamos dar. Hermanos, mire, la oración del apóstol Pablo nos recuerda que la vida cristiana no se trata simplemente de acumular conocimiento. Repito, la oración del apóstol Pablo nos recuerda que la vida cristiana no se trata simplemente en acumular conocimiento, sino de conocer la voluntad de Dios para vivir conforme a ella. Nuestras luchas, nuestras enfermedades y pruebas son necesarios porque es ahí donde el Señor nos enseña a depender de Él y a reflejar su carácter. El propósito final es de ser lleno de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Y eso no es otra cosa que andar, como dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento verdadero de Dios siempre produce obediencia, humildad y gratitud. ¡Wow! Es todo lo contrario al conocimiento del mundo, que produce vanagloria, orgullo, soberbia. El conocimiento verdadero de Dios siempre produce obediencia, humildad y gratitud. Por eso, más que pedir a Dios que cambie nuestras circunstancias, debemos pedir que nos transforme a nosotros en medio de ellas, para que su nombre sea honrado y glorificado. Esa es la esencia de la vida cristiana, vivir para su gloria en cualquier situación, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cuando comprendemos esto, podemos mirar cada prueba con nuevos ojos, con la certeza de que el Señor está obrando en nosotros para hacernos más semejantes a su carácter. Por eso, al participar de la Santa Cena del Señor, recordamos que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Cristo y a su gracia derramada en nuestras vidas, a su obra perfecta en la cruz. En la Santa Cena celebramos precisamente el corazón del Evangelio que el apóstol Pablo predicaba, por la cual él oraba, el conocimiento de Dios revelado en Jesucristo. Cuando compartimos el pan y tomamos el vino, proclamamos que en Cristo encontramos la plenitud de la sabiduría espiritual, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.